una de las últimas regiones salvajes de Europa. Aquí prosperan animales que podrían haberse extinguido hace mucho tiempo. Inmensas marismas, densos bosques e interminables praderas son características del este de Polonia, pero este territorio está en peligro. ¿Tendrán futuro la cigüeña negra, el bisonte y los alces? Hoy, la naturaleza muestra sus múltiples rostros y una riqueza de especies sin parangón en ninguna otra parte de Europa. El salvaje este de Polonia. Invierno en Białowieża, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa. Aquí, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, no resulta extraño ver temperaturas de 20 grados bajo cero. Con un pelaje totalmente recubierto de nieve y un hocico helado, solo los auténticos especialistas en el frío son capaces de soportar las extremas condiciones que predominan aquí. El bisonte es el animal terrestre más grande de Europa. Los machos pueden llegar a pesar casi 1 tonelada y alcanzar una altura de casi 2 metros. Antaño se habían extendido por casi toda Europa, pero hace unos 100 años fueron prácticamente exterminados en estado salvaje. Algunos de estos bisontes encontraron refugio en Białowieża hasta que, a finales de la Primera Guerra Mundial, sufrieron la caza ilegal. Solo lograron sobrevivir unos pocos ejemplares en cautividad. Gracias a un programa internacional de reproducción, los bisontes fueron reintroducidos en Białowieża. Todos los bisontes que habitan hoy en día en Europa descienden de tan solo 12 individuos. En invierno, los grupos más pequeños unen sus fuerzas para formar rebaños más grandes en su búsqueda de plantas en zonas abiertas bajo el manto de la nieve. El resto del año recorrerán los bosques en grupos de hasta 20 individuos. Actualmente se mueven libremente entre Polonia y Bielorrusia unos 1.500 bisontes. Sin embargo, esta migración terminó en 2021 con la construcción de una frontera vallada. Nadie ha logrado predecir aún lo que eso puede significar para estos animales. El este de Polonia no está muy poblado. Solo aparecen esporádicamente pequeños pueblos en los bordes de estos bosques vírgenes. El Parque Nacional de Białowieża está ubicado a 700 kilómetros al este de Berlín, tanto en territorio polaco como en territorio bielorruso. Un poco más al norte yace el Valle del Bieza, el parque nacional más grande de Polonia. Con una longitud de poco más de 100 kilómetros, el valle del río Bieza constituye la sección principal del Parque Nacional. Estas marismas gozan, por lo tanto, de una importancia internacional. Un raro encuentro entre dos vecinos muy distintos. Ni al castor ni a la nutria le preocupan estas gélidas aguas. Ambos animales tienen un grueso pelaje que mantiene el frío a raya. Están perfectamente adaptados a este hábitat. Además, el castor también aplica una secreción a su pelaje para protegerlo contra la humedad permanente. Al igual que el bisonte, castores y nutrias han sido cazados hasta el borde de la extinción. Hoy en día, gracias a unas estrictas medidas de protección, han vuelto a sus hábitats tradicionales. En contraste con el torpe y pesado castor, la nutria es más esbelta, más ágil y más veloz.
Recorre largas distancias diariamente, tanto en tierra como en agua. Las martas prefieren la soledad. Solo las crías permanecen al lado de sus madres hasta que llegan a la edad adulta. Incluso a temperaturas bajo cero, el aseo es tremendamente importante. Las nutrias también son muy curiosas y juguetonas. No se puede decir lo mismo del castor. Prefiere jugar un papel de espectador. Una piedra es apta para empujarla, girarla y hacer equilibrios. Los requisitos para una vida como depredador incluyen ser diestro, versátil y ágil. Este atípico juguete es protegido con extremo celo. Según parece, incluso bajo el agua se pueden hacer un montón de cosas con una piedra. Observemos al castor, que nunca tiene prisa. Laboriosamente y a paso lento va atravesando la nieve. Al contrario que la nutria, el castor es estrictamente vegetariano. No tiene que acosar ni perseguir a su presa, ya que ésta no huye. Sus dientes despachan rápidamente la madera. Es capaz de cortar esta vara de sauce en muy poco tiempo. Su traslado supone un problema mayor. Al castor no le preocupa la velocidad. Su disciplina es la resistencia, o, como dicen en Polonia, todo es difícil hasta que se vuelve fácil. No le interesa la madera. Lo único que quiere es la corteza. Es su alimento principal. En invierno, los castores construyen despensas en las entradas de sus hogares. Entonces, apenas abandonan sus seguras, cómodas y cálidas madrigueras. Pocas semanas después, los deshielos han convertido el Bieza en una inmensa llanura aluvial. Un paraíso para castores. Aparte de corteza, en primavera puede recolectar brotes verdes y hojas, y todo en la puerta de su casa. Al lado, un pechiazul está ocupado cantando una canción. Acaba de volver de África. La competencia no duerme. Para marcar su territorio y atraer a las hembras, los rivales silban unas tonadas.
Después de sufrir un invierno de privaciones, los primos del bisonte americano cogen fuerzas con los verdes pastos. Los machos mayores tienden a ser más solitarios. Los más jóvenes prefieren pasar tiempo en compañía de otros, formando pequeños grupos. El hogar del bisonte, el bosque de Białowieża, está considerado como el último bosque virgen de su clase en Europa y ha sido catalogado como Patrimonio Universal por la UNESCO. El este de Polonia proporciona a los jabalíes unas condiciones ideales de vida. En estos frondosos bosques hay más que suficientes alimentos para estos omnívoros, sea cual sea la estación. Los jóvenes se benefician especialmente de esta abundancia de alimentos. Suficiente comida para la madre significa abundante leche para los pequeños. Pero con el tiempo, estos glotones ponen de los nervios hasta a la madre más paciente. Ha llegado la hora de ponerse a jugar. Estas crías nacen a principios del año. Su pelaje rayado los camufla perfectamente entre los 3 y los 4 primeros meses de vida. Estos juegos fortalecen tanto sus músculos como su resistencia, muy necesarios para un jabalí. Cuando no hay un compañero cerca, entonces se entrenan en solitario. Sea como fuere, la madre siempre vigila atentamente a sus crías. Después de jugar, llega la hora de rascarse. Eso les proporciona el confort necesario. Y después pasamos a una cómoda siesta. En abril tiene lugar un gran espectáculo en las marismas de Białowieża. Las ranas de páramo macho compiten por las hembras gimoteando lo más alto que pueden. Durante la temporada de apareamiento, la piel del macho se torna de un color azulado. Se empujan, golpean y zarandean con fuerza. Las hembras apenas pueden elegir. Es imposible evitar a estos machos cargados de hormonas. Pero en unos días todo se habrá acabado y la paz volverá al pantano. En abril, justo antes de que se cierren los doseles de hojas, las flores tempranas cubren el suelo del bosque virgen. Coridalis, anemonoides nemorosas y justo en el medio una amistosa bestia primitiva. De repente, la siesta del bisonte macho se interrumpe. Un picamaderos negro que no respeta los períodos de descanso. ¡Qué maleducado!
Aparte de unos pastos y espacios semiabiertos, el ganado salvaje prefiere los bosques mixtos con densas capas de hierba en las que los rumiantes puedan apacentar. En primavera, las anemonoides nemorosas son una fuente esencial de alimentos para el bisonte. Podemos dar gracias a los insaciables rebaños por ayudar a dar forma a su hábitat con esta diversidad de especies. Ayudan a mantener los bosques abiertos y definir el paisaje. De vuelta al río Bieza, que serpentea por todo el Parque Nacional con sus numerosos afluentes y lagos en herradura. Cada primavera, unas inundadas llanuras se extienden por todo el valle del Bieza y crean una enorme marisma. La turbera más grande de Europa Central. Una zona de apareamiento y descanso para numerosas especies de aves. Los fumareles aliblancos se dedican a cazar insectos acuáticos. Pronto estarán reproduciéndose en pequeñas islas dentro de estas inmensas zonas aluviales. Los valles del Bieza son importantísimos para las aves acuáticas. Por eso están protegidos y han sido incluidos en el convenio de Ramsar como humedales de importancia internacional. Sin embargo, la agricultura alrededor del Parque Nacional se ha intensificado, provocando un rápido incremento de la presión tanto sobre los animales como sobre las plantas. Miles de gorgueras aún anidan a miles en esta zona, en su ruta migratoria hacia sus territorios de reproducción en el norte. Pero estas cifras están descendiendo año tras año. Está calentando para el inminente combate. Con un espléndido y erizado plumaje, los machos intentan impresionar a las hembras y a sus competidores. Los machos celebran sus torneos en las denominadas zonas de cortejo. Igual que muchas otras aves, las gorgueras permiten a las hembras decidir con quién quieren aparearse. No es sorprendente que suela ser con el macho más robusto del torneo. Ahora, las llamadas de los sapos vientre de fuego resuenan por toda la zona. La cantidad y el tono de sus llamadas aumenta a la par que la temperatura del agua. El tono depende del tamaño del macho, pero con tan solo 5 centímetros de longitud no son particularmente grandes. A lo largo de los siglos, las inmensas selvas pantanosas se han ido convirtiendo en campos de turba especiales para cosechar heno. En la primavera surgen unas preciosas alfombras de flores en las marismas. Estas hermosas llanuras, ricas en especies, son especialmente valiosas para la naturaleza. El castor tiene sus propios motivos para disfrutar de los brotes y los verdes pastos. Para llegar a las ansiadas hierbas, a veces llega a aventurarse tierra adentro, pero nunca muy lejos del agua. Al contrario que muchas otras regiones de Polonia, las marismas del Bieza aún se cultivan de forma tradicional.
Las vacas pastan en terrenos abiertos. Cada día las llevan a los establos para ordeñarlas. Cuando la labranza no es demasiado intensa, puede incluso llegar a contribuir a la conservación de la naturaleza. Sin embargo, esta debería gozar siempre de espacio suficiente, especialmente en un parque nacional. Además, las llanuras aluviales con su riqueza de flora y fauna hacen que el Bieza sea único en Europa. Los habitantes de los ríos, como la nutria, se benefician de la prístina naturaleza del hábitat. Con un poco de suerte, incluso podemos observar a las tímidas martas durante el día. Las nutrias protegen territorios fijos. Las parcelas en las mejores ubicaciones están ocupadas. Someras extensiones de río con aguas claras y frondosas orillas son las más solicitadas. Impertérritas, aquí las nutrias revelan su juguetona naturaleza. Las nutrias se impulsan por el agua con una increíble elegancia y una sorprendente velocidad. Nadan de forma casi inaudible mientras perciben sonidos y olores cercanos. Con ese fin, sus oídos, nariz y ojos forman una línea sobre el nivel del agua. Gracias a los largos y táctiles pelos de sus rostros, incluso pueden pescar en las aguas más turbias. Con mucho éxito. La nutria devora las presas más grandes en tierra. En el menú, pescado, por supuesto, pero también anfibios, reptiles, pequeñas aves y crustáceos. De repente, la nutria interrumpe su aperitivo. ¿Qué ha sido eso? Cerca, un castor se retira deprisa con una rama de madera de aliso. Incluso los territorios de castores están a tope de capacidad. Según el suministro de alimentos, el territorio de una familia se extiende entre 1 y 3 kilómetros del río. La dieta vegetariana de estos roedores no proporciona tanta energía como la dieta animal de las nutrias. Por lo tanto, los juguetones castores pasan mucho tiempo masticando, mientras que las ágiles nutrias se pasan esa misma cantidad de tiempo cazando. Las llanuras aluviales del Bieza también son hábitat de un animal muy especial. La cigüeña negra es otra de las muchísimas especies en peligro de extinción. Estas parientes de la cigüeña blanca evitan todo tipo de contacto con los humanos y apenas se muestran. El macho suele buscar comida vadeando el agua, golpeando a su presa con el pico. Otros se reúnen a su alrededor. Estos polluelos de cisne solo tienen unos días de vida.
Los zampullines cuellinegro crían a sus polluelos en las aguas del Bieza. Al contrario que las cigüeñas negras, que golpetean activamente a sus presas, las garzas reales son acechadoras. De repente, a la velocidad del rayo, la garza ataca. Aunque se siente más cómoda bajo la protección del bosque, la cigüeña negra se aventura a salir en las llanuras aluviales del Bieza. Pronto se vuelve evidente el motivo. Como si no hubiera un mañana, devora un interminable suministro de peces. La cigüeña aparta el vegetal de los peces como si utilizara pinzas. Los terrenos alrededor del Bieza suelen estar cultivados. Están en buenas condiciones para las numerosas cigüeñas blancas que van en busca de alimentos. Las abubillas a menudo establecen sus nidos cerca de los pueblos. Utilizan las oquedades en los viejos sauces para criar a sus polluelos. Estos están listos para emplumar. Pronto abandonarán su improvisado hogar. Los padres nunca se cansan de llevar alimentos a sus glotones polluelos. Los grillos topo son especialmente populares, ya que son bocados grasientos y nutritivos. Tanto las abubillas como las cigüeñas blancas encuentran presas suficientes en estas llanuras alrededor del Bieza. Los terrenos de cultivo y la naturaleza salvaje no tienen por qué estar en conflicto. Allí donde hay llanuras y pastos labrados, suele haber una riqueza de flora y fauna. Las abubillas, las cigüeñas blancas y el resto de animales tienen futuro aquí. Si las tierras circundantes fueran cultivadas de una forma sostenible, los pueblos podrían proporcionar un hogar a las cigüeñas. Otro requisito sería tener zonas adecuadas para anidar. Muchas parejas de cigüeñas han convertido la iglesia de Bobiech en su hogar. Parecen conformarse por ahora. Pero, por desgracia, el número de cigüeñas blancas está descendiendo cada año. Imágenes como esta son cada vez más escasas y pronto se podrían convertir en algo del pasado. El este de Polonia también está sufriendo varios cambios. Al igual que las viejas estructuras de los pueblos y las antiguas formas de economía, los animales que se han adaptado a ellas también están desapareciendo. Un idilio rural, aunque solo para forasteros. ¿Quién puede culpar a los residentes por querer más prosperidad?
El problema es que con la agricultura moderna y el progreso, la naturaleza acabará inevitablemente sufriendo. Solo mientras haya diversidad estructural, la biodiversidad tendrá un futuro asegurado. Incansables, los polluelos de abubillas suplican por comida. Las abubillas se benefician de unos paisajes culturales estructurados. Mientras los polluelos son vigilados por un miembro de la pareja, el otro llega con un grillo topo. Los polluelos reciben alimento un día sí, otro también. Un trabajo agotador para ambos padres. Las abubillas utilizan sus largos picos para cazar grillos topo y otros insectos grandes en tierra. Esta vez es una larva de escarabajo. Aunque el bosque virgen de Bialowieza es uno de los últimos de su clase, hace unos años se enfrentó a una amenaza importante. En 2016, el gobierno polaco autorizó la deforestación de zonas protegidas. Esta tala ilegal solo pudo ser detenida por la intervención del Tribunal Europeo de Justicia. Tal y como están las cosas, los lobos y sus coetáneos pueden seguir viviendo aquí tranquilos. Entre 20 y 40 lobos patrullan el territorio de Bialowieza. Los alces adultos y sanos pueden defenderse. Ni siquiera los consideran posibles presas. Pero a las crías de alce, sí. La madre alce percibe el peligro y está dispuesta a defender a sus pequeños. El lobo se da cuenta de que aquí no hay nada para él. Alguien espía a los bisontes en otro claro del bosque. Oculto entre la maleza, un lince tiene como objetivo el inmenso rebaño. Los linces son acechadores que esperan pacientemente por sus presas y atacan por sorpresa. Sin embargo, el bisonte está fuera de su alcance. Y de todos modos, los linces prefieren permanecer en sus escondites durante el día. Estos vecinos no tienen muchas ganas de encontrarse. Los bisontes también reaccionan con recelo ante el felino depredador. El lince no se atreverá a salir de su escondite hasta que el rebaño se vaya. Se calcula que unos 300 linces viven en Polonia. No es una gran cifra, pero va en aumento. No muy lejos, tenía escondida una presa que capturó de noche, y ha vuelto para dar cuenta de ella. Un lince adulto necesita 1 kilo de carne al día, así que este ciervo debería durarle un tiempo. Entierra los restos para que nadie más los encuentre.
Unos cuervos, por ejemplo, podrían descubrir el cadáver desde el aire y atraer a otros animales. La competencia por los alimentos no es el único problema al que se enfrentan los linces. La pérdida de su hábitat es una amenaza mucho mayor para estos tímidos felinos depredadores. En el este de Polonia, el paisaje también está cambiando. La construcción de carreteras y la consecuente fragmentación de hábitats es cada vez más habitual. Sin embargo, este desarrollo es promovido por otros países europeos. Este crecimiento y expansión estructural son financiados por fondos de la Unión Europea. El resultado: monocultivos y agricultura intensiva en lugar de naturaleza salvaje. Polonia en concreto se ha beneficiado de su anexión a la Unión Europea. Bruselas ha invertido miles de millones en zonas rurales del país y ha convertido a Polonia en el mayor receptor de sus políticas de apoyo. Esto no deja demasiado hueco para las cigüeñas y compañía. Pero aún quedan muchos paisajes salvajes en el este de Polonia. Mientras tanto, el verano se ha instalado en el Bielsa. Un fumarel común busca comida en un lago de herradura. A los fumareles les gusta criar a sus polluelos en aguas protegidas y tranquilas. Sus polluelos piden alimento desde su escondite. Las mismas plantas sirven como anclas para el nido que construyen sobre islas flotantes. Ambos progenitores son igualmente responsables de criar a sus polluelos. Esto permite que el padre relevado disfrute de un momento de descanso y de un refrigerio. Las libélulas son gran parte de la dieta del fumarel común. Sin embargo, un pez es literalmente más difícil de tragar. No muy lejos, un castor se ocupa de su higiene personal. Y se lo toma con mucha calma. El joven castor está mucho más interesado en el paisaje. Pero no se le da muy bien alcanzar ciertas plantas. Solo el castor sabe por qué tiene que coger esas en concreto. Después de todo, hay de sobra por todas partes. Con unos 18 kilos de peso, los castores son los roedores más grandes de Europa. Aún queda mucho tiempo hasta que estos dos jóvenes estén listos. Durante mucho tiempo la situación fue muy preocupante para estos roedores en Polonia. Es una buena señal que sus cifras empiecen a recuperarse. Poco a poco, el verano va llegando a su fin.
Los días se van haciendo más cortos y las noches más frías. A finales de septiembre, el este de Polonia volverá a presentar otro aspecto distinto. El bisonte también percibe la gradual llegada del otoño. Comienza una etapa crítica para otro habitante del bosque. Los ciervos rojos tienen la intención de conservar su harem intacto y de defenderse ante cualquier rival. Cuanto más potente sea su bramido, más fuerte es el macho. Mensajes acústicos tanto para posibles parejas como para rivales. Durante el celo, los machos se vuelven agresivos debido a la testosterona en su sangre. Paga su ira y su frustración con una rama. Este comportamiento no es extraño a estas alturas de la temporada. En las marismas habita un auténtico gigante. Con una altura de unos 2,3 metros y con un peso de hasta 800 kilogramos, el alce es el cérvido más grande del mundo. Su caza intensiva casi los lleva a la extinción en la Polonia del siglo XIX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, no quedaban más de 10 o 15 individuos en todo el país. Pero desde entonces se han instaurado unas leyes estrictas de caza y ahora volvemos a ver un aumento en el número de individuos. Cuando dos machos se encuentran durante la temporada de celo, se observan mutuamente con desconfianza. La mayoría de las veces, unos gestos amenazadores impiden el derramamiento de sangre. A pesar de las advertencias, el más pequeño se acerca peligrosamente a su rival. Sus posibilidades de derrotar a este macho son más bien nulas. El grandullón no tiene ganas de agotarse peleando y prefiere sencillamente demostrar su superior fuerza. Entonces realiza una maniobra de aproximación. Y se acabó. Su pequeño rival capta el mensaje y se larga inmediatamente. Él es y seguirá siendo el jefe. Es otoño en el este de Polonia. Debe comer todo lo que puede. ¿Dónde está el bacon? Las bellotas son auténticos piensos concentrados. En los llamados años de bonanza, como este, abundan por todas partes. En Białowieża, la naturaleza y la civilización están, a menudo, sorprendentemente cerca.
Los bisontes son visitantes habituales en la mayoría de los pueblos. El miedo al contacto es prácticamente desconocido. Hombre y animal han crecido acostumbrados el uno al otro. No puede decirse lo mismo en otros países. Cuando en 2017 un macho entró en la frontera alemana por primera vez en siglos, fue abatido en tan solo unas horas, con autorización oficial. Según parece, en base a un posible peligro para la vida y la integridad física. Su asesinato provocó ira e incomprensión por toda Polonia. El animal era famoso en Pomerania Occidental desde hacía muchos años y tenía estatus de estrella. Nadie se sintió jamás amenazado ni se había producido ningún incidente. Sin embargo, en Białowieża y su entorno, los vecinos y los bisontes disfrutan de una convivencia pacífica. En el peor de los casos, el bisonte puede suponer un peligro para el tráfico, o si se ven hostigados. Pero la gente se ha acostumbrado a esta situación. La nieve empieza a caer pronto en invierno. Los pueblos polacos cercanos al Parque Nacional se ven cubiertos inmediatamente por un grueso manto de nieve. En los valles del Bieza, la actividad también se ha reducido drásticamente. Los castores se han retirado a sus refugios. Apenas salen a enfrentarse a los elementos invernales. Dentro están cómodos y calentitos, a pesar de la temperatura exterior. Los habitantes del este de Polonia están acostumbrados a los largos y fríos inviernos. Cuando la caza en la nieve se convierte en una tarea demasiado compleja, los lobos centran su atención en los pueblos. Hoy en día viven unos 2.500 lobos en Polonia, 4 o 5 veces más individuos que en la vecina Alemania. Aquí la gente también ha asumido la situación y no se conocen ataques a humanos. Sin embargo, los lobos son peligrosos para los ciervos, pero en invierno los ciervos tienen otro problema más acuciante. La falta de alimentos es el principal. Los alces ahorran recursos energéticos cada vez que pueden. Cuando no están comiendo, descansan. Soportan a la perfección las gélidas temperaturas. Pero los bisontes siguen siendo los auténticos especialistas del frío. No es casualidad que los mayores animales terrestres de Europa habiten en esta zona. Hace 100 años llegaron a extinguirse en estado salvaje. La exitosa reintroducción de estos gigantes es un ejemplo de las políticas de conservación. Su enorme importancia ecológica ha sido reconocida desde entonces. Dando forma a su hábitat, proporcionan una gran biodiversidad. Gracias a los esfuerzos de unos comprometidos conservacionistas y a la cooperación internacional, se han iniciado con éxito proyectos similares en otros países europeos. El espacio que les demos y el futuro que les depare a estos amables gigantes dependen totalmente del ser humano. Al menos en el este de Polonia, parece que el bisonte y el resto de animales tienen una muy buena posibilidad de supervivencia.